Del Señor. La Sagrada Escritura topa en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, al verso 1 y 2. Copijare bebe. Aleluya. Sí. Estamos escuchando todavía. Entonces, desde Campo Nuevo, porque a veces por la señal por mi hermano Pastor Santiago Avila y programa, entonces pues te anda y ponemos, entonces ojo, esa es la programación Campo Nuevo, pues los hermanos, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Heinigo Pisa, Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay que entender para llevar donde entendéis, pero ya ni munga tata coaco te mareva ya que el Espíritu Santo toñe lleva se yururupi veco este día. Y esto muy soñe debes hacer porque ni cotemeco palabras hermanos y la gente se le endúa con alimento ya de alma penguana. Ahí se lleva y a veces hermano Celino prepara para desayuno. ¿Por qué? Porque hay personas hermano apoyo y coteme o ni alimentar o desayunar por ahí que todo ahí se lleva o un jefe mediodía PB o tal vez más. Gloria a Dios. Ahí no creo que te metas el número de teléfono. Quizás hoy algunos no la pipope, virome y pope. A mí están de con este anotar los números. Ya continúa en un mensaje. El número de la radio Esperanza de Vida. Oye, topaba ciudad de Paraguaribe. Paraguay. Personas en duda fuera de Paraguay. Y que todo enviada lleva un número internacional. WhatsApp. Japella es Catalla. Anota más. Signo más. Más 59. 72 6 22 196. A repetir. Fuera de Paraguay oye topaba en más 59 59 2 veces 59 72 72 6 22 196. Paraguay oye topaba 0972. Sí, 0972 6 22 196. 0972 6 22 196. Da el número de la radio Esperanza de Vida. La programación nos vagina de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 7. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces venía a cumplir en el día. La palabra es ahora, coaña. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ellos que está en Cristo. A Pepe oígina, hermanas y hermanos, está hoy puro ahí a cuaco texto bíblico. Porque apego la palabra y lleva ninguna condenación y allá. Pero oí la palabra hoy puro apego allá. No, si te entregaban de vida a Cristo, no hay por ni condenaba era. Pero apego, hermanos, gente se le endúa. Cuaco palabra. Y allá, para los que están, vea palabra, están, o permanecía en Cristo Jesús. Upea penguananda y por la condenación. Jajetango y lleva creyente, pero no permanecéis en Cristo. Y lleva un regalo y vida, pero upea a la larga. Hoy en día, ñaí, hermana, gente se rendúa, hermano, ñaí, en tiempo de la apostasía. Va a decir la apostasía y se lleva y fe en Cristo recogri, pero oye, debía la fe de Cristo Jesús.
del autor de la vida ahí. O de viaco, anga. O crees cualquier cosa. La gente hoy en día, oye, punupona. O pega tú ya, o homa ese, o creema cualquier otra cosa. Ya la vemos el Cristo de la Biblia. Entonces no permanecéis en Cristo. La ifenda es una guareza. O perder alguno por el primer amor. Otro o perder el temor de Dios. Otro caso nunca oído y temor de Dios porque nunca tiene un encuentro personal con Cristo. Aquel hombre, aquella mujer en un encuentro personal con Cristo. Pero ni cambia. Saulo de Tarso le ya llevan eso o cambiar ni transformar. ¿Por qué? Porque un encuentro personal con Cristo. Otro que conocimiento de Cristo, que fue Judas Iscariote, conocía a Jesús, conocía todos los pasos de Jesús. Pero en esta se llevaba en el corazón, tenía un encuentro personal, no. Vivía con el Señor, le conocía al Señor, pero su alma, su corazón, no. No ni convertir. Es el problema, no cambiáis. Porque la Biblia y Juan y ese lleva que él tenía la bolsa, él era el tesorero del ministerio de Jesús, Judas Iscariote, pero que era un ladrón, porque robaba y allá de la bolsa sustraía de la bolsa. Él era el tesorero del ministerio de Jesús, pero usted ella lleva o monda o rapiña y mimilla y cogina la ofrenda que se daba para el ministerio de Jesús, entonces a pedí o monda y cogina. Entonces diviga uno de los compañeros. Ellos ya pueden ver, hermano, ¿por qué? Porque no ni convertir. Pedro ya lleva arrepentidos y convertidos. Pues ni convertía o cambia, pero no ni convertía no cambia. Ninguna condenación. Mala ne condenata al Andrés permanecéramos en la fe en Cristo. Él el Cristo resucitado, sentado ahora a la derecha del Padre. Mala ne condenata. Mava. Pero tiene que ser la tema es de estar, permanecer en Jesús. Otra parte de la escritura ella lleva aquel que está. Veajina la tema. Veajina muchas veces no hay interpretar, muchas veces no hay captar y palabra. Está y se ya en IPP, es permanecer, bebé. Aquel que está o permanece en Cristo, no en otra cosa. Porque está por un hermano que creyendo en Cristo, pero allá a la larga, o peor lleva o cree en la prosperidad y predica la prosperidad. Otro oñe punupona, pero o va terminando no que Dios solamente mira el corazón, ojo más Pepe, y muchas otras cosas. Ojo más peor otro lado, o desviar de su fe, o desviar de la fe verdadera, oñe por un apóstata, oye desviar de la fe real y verdadero. Entonces son apóstatas. Y Jesús lleva debe la palabra de Dios y debe que Jesús do humo hay antes de que venga el tiempo de la apostasía. Hoy estamos en tiempo peligroso. Estamos, hermanos, en tiempo de apostasía. Mucha gente desviaron su fe. Derecha lleva, oye, por uno que siendo cristiano, hoy en día, derecha lleva, hoy como sea. Entonces permanecéis en el camino del Señor, Santo de Dios. Entonces, aquel que está en Cristo, él está, pero permanecea, el diablo no le puede tocar. Esa es ahí la Biblia. El diablo no le puede tocar, pero hay que estar en Cristo. A muchas veces la gente no permanece en Cristo. O vivía en pecado, hermano. O vivía en pecado oculto. ¿Cuántas personas, hermano, hoy en día están atados? Muchos que dicen ser cristianos están atados, hermano, en el teléfono. Jueguito. Son cosas completamente, hermano, está diabólico. Jueguito. Otros está todos los días y casi allá. Otros está quizás pornografía. Otro o esa ape de todo. Japea o uja llave teléfono oñe enviciar ese vicio. Vea no iramos al teléfono y pope por horas. Iñacanasí. Ahí pireba ahí. Y por sí. Aninanda y saldo y anda para internet. Entonces oña amargama. ¿Por qué? Porque es señal claro de que es un viciante. Pero opitaba cigarrillo cuando pitaba y la mojina na gendai beti gendabe. Hoy hacemos hoy por nojeta, escapado y me huirá o motimbo.
Da y cigarrillo, ¿no? Pe cañas o la misma cosa. Pe bebida alcohólica. Ape atado en la tecnología, ve. Pe y sabe yo. Entonces, Dérica, tú eres llevar que esa persona está en Cristo. No, no está en Cristo. En vez de que oyará y Biblia o lee, en vez de que o hacer tiempo para otra cosa, lleva meditando en las cosas espirituales, o va pasando en las cosas de la carne, los deseos de la carne, porque eso agrada a la carne, pero al espíritu entristece. El espíritu se empobrece porque no recibe alimento. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Upeareco este día y debe con palabra. Ninguna condenación. Da puri oñe condenará o permanecea en Cristo. O permanecea en Cristo y da puri Satanás o poconas. El diablo no le puede tocar. Jape llama lleva de repente aquel que permanecía todos los días ahí la Biblia allá que todos los días ofrecía sacrificio aún por sus hijos, diciendo quizás mis hijos hayan pecado, y Acuejot ofrecía todos los días, se presentaba con una ofrenda a Dios. Jape Agüero lleva un vallado de protección, era protegido por Dios. Satanás hoy lleva a Dios de ore proteger su y pe amina pende protección. Es a mí na pe vallado. Es a mí na pe muralla unía. El decore murallazo. La ciudad de Jerusalén cuando estaba, hermano, murallado, nadie, ningún enemigo podía entrar en ella. Japei sabe y bendito el nombre de Jesús se lleva como cristiano y ante ya recordamos ya pe vallado de protección del Señor, del divino, del santo. Dai por y Satanás por cuarañandre. Pero tenemos que permanecer ahí, permanecer en Cristo. Esa vez, hermano, ni someter a la palabra, ni a cumplir la palabra tal y cual lo injaisa, aunque se gustan, se gustáis. Entonces, pesa la única forma, hermanas, hermanos, gente de ser en dudas y la peña permanece en Cristo, o permanecía, pero aquel que está, que permanece su fe real, verdadero, sometido a la palabra de Dios, dai por o condenazo, amai con la de condenata la rilla popapona. Jesús ella lleva no se la juzgaba, sino la palabra pesea a cueve. Upeango la pende juzgata. Jala ya viviéramos de acuerdo a la palabra o injaisa. Va ella el día de mañana, ni el Señor Jesucristo, hermano, hermana gente serendúa, andore como ella, el por qué ñan es condenado, siendo que y palabra ña cumplipáramos. Pero la ña cumplió y palabra. Cualquiera o inte gusta ña le acusa. Ya de mal testimonio, no. Algunos y me aguante o y allá va a vender la heretase. Porque tengo pesa, tengo rico a Moisa. A pesar de no ir con volverse y de acusar, ni de conciencia, ni de acusar. Da ya ponaina, monda ya viví ponaina, monda ya ponemos de acuerdo a la palabra. Gloria a Dios. Pare y ella debe ya que o permanecía aquel que están en Cristo. Dai por y suben a ninguna condenación. Mamba violó condenata, va si Cristo, la omea con la vida, Cristo con la ñan de justificata, hermano, y palabra con la ñan de justificata, va, la sangre de Cristo, la ñan de justificata, va. Ojalá ya viviéramos de acuerdo a la palabra, entonces dai por y condenación, va a ver guama, a ver, violado. Y que tú la gente ñan de acusar, hermano, sea se debe que una vez que estemos llenos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu que es amor, que es gozo, que es paz, que es fe, mansedumbre, templanza. Ambas es, hermano, más piola ne condenata upeacuere. Eremínase alguna vez cuando eres en dura, alguien nos oramos preso, oramos cárcel, o por los ayujaguere, por tener amor. Alguien nos oró preso por creer una cosa. Porque la fe, hermano, no solamente en Dios se puede tener, la fe se tiene en todo. Porque en vez de creer, hermano, de repente un caro o tal vez que pecotupe handeri cuapona crejore poco pellavere pellavecita ya peluña guandija ñambogueja hawaina la luz deri cuapona rejore y yo puedo pe otro lado pe pellave gente taja la luz. Entonces entender creer amo pe andere homo y nunca le homo ir yo puba.
Pero donde eres cree, Jaupaire, Jotare, yo pude ya vejina. Gente Juan de Landeluz. Upea es fe. A pesar de algo similar, hermano, donde eres creéramos ya que a Dios. Dere ya pobre oración a Dios. Le cree que en dudas hablan de oración. Va él le cree porque le llevan en pecado. Ahora iremos en pecado. En primer lugar, eso es perdón. Ya tomamos eso, ya abrí las puertas, en tu el Señor. Primero en duda ya peñan de humillación, peñan de ella, eso es perdón. Señor, hay equivocado, vaya, a errar. Hay de perdón, ha llegado, Señor. Ya lloré eso es perdón. A de corazón lloremos al Señor y a de perdonar. A peña os enduma el resto de la oración. Pero la oración es hoy de lloré, ya pota ya posea, ya os enduramos y no penamos. Añan de ¿por qué? Porque en primer lugar hoy botaña y mopoti. Ya ne alma y potiana. Porque nos enduya a los pecadores. Honduramos ya ignora. No respondéis. Andéis por oír respuesta a la oración, pero entonces primeramente ya perdí más bella es agua del Señor se perdonar. Misericordia del Señor con ese almas de espíritu. Anina Señor permitir a la condenación. Sabrá que el Señor cose almas se coinciden en 10 para siempre. La eternidad, Señor. Y tantas otras formas de orar. Pero de por no hay ninguna condenación más con la de condenada, deben y se ven, de por y la ya viviéramos de acuerdo a la palabra de Dios. Las que no andan conforme a la carne, esa vaina. Hamburgo y gente hoy coajinas y es creyente evangélico, pero o viví en la carne, con los deseos de la carne, con las pasiones de la carne, como jóvenes, como adultos, como personas. Viviendo, hermano, con los deseos de la carne. Los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Los deseos, hermano, del corazón. Pero no el deseo del espíritu. Porque el espíritu anhela, hermano, las cosas espirituales. Anhela el estar con el Señor. Conforme a la carne. Doy coya conforme a la carne. Sino conforme al espíritu. Con la E mayúscula. Oye, beba ya al Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo de Dios. Dais por ninguna condenación o vivía conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu oikoa penguana. Pero o vivía conforme a la carne, upea penguanación y condenación. Upea penguana oye lleva estamba. Verso 2, porque la ley del Espíritu, con la E mayúscula del Espíritu Santo, la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente la ley del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y catuñan de librar de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y claro, por algo, hermanos, gente peserendúa, con el apóstol Pablo escribí Hagüeysa, el libro de los romanos, pero escribí debe hacer. O ya debe escrito que la ley del espíritu ya de librata la ley del pecado. El pecado y la muerte, hermano, hoy on 10. O me han de castillo y separado porque persona hoy en pecado, ya hay más muerte espiritual. Hoy on 10 o mía. Entonces, la gente o ya apartado del pecado, o en día la vida. Vamos, y te panderé y topa con bujare bebé. Derecho en tu reina coa con mensaje. Vamos, y te para y topa. Más para revivir. Revivíamos en el pecado. Entonces la muerte espiritual o en día de Ari, la condenación. El final va a ser en el lugar de tormento. Ay, mira, more, ya apartada del pecado. Entonces hoy la vida hoy en día. A la vida de Guarajata ya le partía ahora de Guarajata al paraíso de Dios. Hay dos lugares. Hay dos sistemas de vivir. Un sistema en el pecado, resultado de la muerte. Otro sistema, el sistema de vida, revivir apartado del pecado, recota vida. El resultado es el paraíso de Dios, el lugar de descanso. Vamos, y te para y topa. Revivir con los deseos de la carne. Va a ir los deseos de la carne. Está querido y los deseos de la carne.
Gente hoy, hermano, vivía el deseo de la carne. Humía, dos de cayó y las cosas espirituales. Humía y no, Dios mira el corazón. Dore coy en cuentas y cuida ya. ¿Cómo se tiene que vestir? ¿Cómo tiene que hablar? ¿Cómo tiene que conducirse? Dore coy en cuenta ninguna cosa de esto. Pero o vivía o recosea vida, o ya apartada del pecado, humía o recopa y te en cuenta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Oma yejeja y ella y cuerpo no irija para ser exhibido. La de cuerpo hace cuerpo de ahí betín manequí. De que tú ya exhibido. Ya guardar, añeña tender a ese. Ape no solamente en cuanto a la vestimenta, sino en cuanto a la alimentación. De que tú inderi kwa pona lleva nanerensañi ya jatan de ya uso de cure asado, por ejemplo. Harry kwa pona lleva o tal vez yo puta sube lleva algo y kirá, anderi kwa pona lleva eres coma triglicéridos, eres coma colesterol, eres con presión alta. Harry jota es yukia en bosía, de con presión alta o pilla tu una cancha de pan, a canga upa. Entonces quiere decir que ya hay juliañas de cuerpo, ya jugás ese. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, los deseos de la carne, hoy ya nombrará viviendo gente que vive en la carne. Ja vivía en el espíritu. Viajo acá las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque hoy cualquier ciudadanía hoy en los cielos. Da ico ape guaranda y ape guaranda y lo temporal, sino es algo, bendito el nombre de Jesús. Es algo amoite y vagape hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Upare con este día. Bendito Dios. El Señor hoy en de vejina. Hasebe ave. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor, el Todopoderoso. Con este día, bendito el nombre de Jesús. Dios, tomen debes hacer. Aleluya. Paz, tranquilidad. La gracia de Dios te me acompaña. Haya hacia adelante. Aleluya. Que Dios bendiga tu vida. Ella agarran en las hermanas, hermanos, con palabras. Dereco de penguana, ni ella agarran de jiheti, han de posiciones. Porque ya no hay problema, tan de posiramos. Porque hemos aijina en contra del predicador, le añan murmurar ni la añan de posir, sino en contra del Señor por causa de su palabra.